Muy buenas tardes, mi nombre es José Enrique Lugo Zafalle, cursante de la licenciatura en el Instituto Universitario de Aeronáutica Civil. El día de hoy realizaremos una actividad de matemática básica, la materia matemática básica, hablando sobre las funciones matemáticas. Primero que nada debemos comenzar con una introducción, en la cual vamos a dar a entender que una función matemática es una relación especial entre dos conjuntos, donde a cada elemento del primer conjunto se le asigna un elemento del segundo conjunto. Se representa de manera escrita como f entre paréntesis x y se lee como f de x. Las funciones son una herramienta clave y básica en el análisis matemático y se utilizan para describir y modelar diversas situaciones del mundo real. Ya sabiendo esta introducción, hablemos de lo que vendrían siendo las definiciones básicas que debemos saber para entender este tema. Cabe acotar que más adelante se realizará o se montará una presentación acerca de los ejemplos gráficos de diferentes preguntas que están en la actividad de matemática. Pero bueno, acá hablaremos de las definiciones y ejemplos gramáticos, ejemplos escritos, por decirlo de una manera. Ok, ¿qué es una función? Una función matemática, o también llamada simplemente función, es la relación que hay entre una magnitud y otra, cuando el valor de la primera depende de la segunda. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo escrito. Si decimos que el valor de la temperatura del día de hoy depende de la hora en la que consultemos este valor, estaremos estableciendo entre ambas una función. Ambas magnitudes son variables, pero se distinguen entre la magnitud variable dependiente, que es aquella que depende del valor de la otra magnitud. En el caso de este ejemplo sería la temperatura, y la variable independiente, que es la que define la variable dependiente. En el caso del ejemplo vendría siendo la hora. De esta manera, toda función matemática consiste en la relación entre un elemento de un grupo A y otro elemento de un grupo B, siempre que se vinculen de manera única y exclusiva. Bueno, dándole continuidad a la exposición, luego de explicar lo que vendría siendo una función matemática, hablemos del dominio del rango. Más adelante se montará una presentación aparte acerca de los ejemplos gráficos de dichas preguntas realizadas en la actividad. Pero bueno, hablemos de la definición y los ejemplos que más podamos dar de manera verbal. El dominio del rango. Como yo lo expliqué anteriormente, una función es una relación entre dos conjuntos, en la que cada valor del primer conjunto se le asigna un valor del segundo conjunto. El primer conjunto se le denomina dominio y el segundo conjunto está denominado recorrido o rango. Como les digo, en el ejemplo gráfico se explicará de una manera un poco mejor, que es el que le estaré montando más adelante en otra presentación. Hablemos ahora de lo que vendría siendo los tipos de funciones. Tenemos tipos de funciones: inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. La función inyectiva. La función inyectiva es aquella que los elementos distintos del dominio A se corresponden con elementos distintos del dominio B. Es decir, que ningún elemento del dominio se corresponde con la misma imagen del otro. Tenemos también la función sobreyectiva, que similarmente a la anterior es una función sobreyectiva o subyectiva cuando a cada elemento del dominio A le corresponde una imagen en el B, incluso si ello implica compartir imágenes con otros dominios de la parte A. Luego tenemos la función biyectiva, que ocurre cuando una función es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Es decir, cuando a cada elemento del dominio A le corresponde un elemento único del dominio B. Que hablando ya de los tipos de funciones, como lo expliqué anteriormente, se verá reflejado en la diapositiva los ejemplos gráficos de dichos tipos de funciones. Hablemos ahora de las funciones polinómicas: función constante, función identidad, función lineal, función cuadrática y función cúbica. Vamos a hablar de la definición y también fueron solicitados los ejemplos gráficos. Trataré de explicarle de la mejor manera por este medio. La función constante es una función polinómica de grado 0. Su forma general es f de x es igual a c, donde c es una constante. El ejemplo gráfico vendría siendo una línea horizontal en el eje y. Continuamos con la función de identidad. La función de identidad es una función polinómica de grado 1. Su forma general, su manera de representarla es f de x igual a x. El ejemplo gráfico sería una línea diagonal que pasa por el origen.
Luego tenemos la función lineal. Para ver, correcto, la función lineal es una función polinómica de grado 1. Su forma general es de f de x igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada del origen. El ejemplo gráfico vendría siendo una línea recta. Okay, la función cuadrática es un poco más complicada, es una función polinómica de grado 2. Su forma general es f de x a x2 más bx más c, donde a, b y c son constantes. El ejemplo gráfico sería una parábola con forma de U. Y tenemos la función cúbica, que es una función polinómica de grado 3. Su forma general es f de x igual a ax3 más bx2 más cx más d. Para ver, correcto, más cx más d, donde la b, c y d son constantes. El ejemplo gráfico sería una curva con forma de S. Hablemos ahora de lo que vendría siendo que es una función racional. Y un ejemplo. Una función racional es aquella que se puede expresar como el cociente de dos polinomios. ¿Okay? Tenemos también la definición de una función valor absoluto. La función valor absoluto es una función que devuelve el valor absoluto a un número. Ejemplo, f de x igual a x, donde f de x es el valor absoluto de x. Okay. Otra pregunta de actividad vendría siendo las funciones trigonométricas, ¿verdad? Hablando de seno y coseno. La función seno y la función coseno son funciones trigonométricas que representan las relaciones entre los ángulos y las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. ¿Ok? El ejemplo gráfico. La función seno gráficamente es una curva oscilante que va desde menos 1 a 1 en el eje Y. Y la función coseno gráficamente es una curva oscilante que va desde menos 1 a 1 en el eje Y, pero desplazada horizontalmente. Ok, ahora hablemos de las funciones matemáticas y su relación en el campo aeronáutico. Las matemáticas desempeñan una gran importancia en el mundo aeronáutico, en diferentes y distintos tipos de materias dentro de él, como por ejemplo la aerodinámica, ya que las ecuaciones diferenciales y los cálculos numéricos se utilizan para modelar y predecir el flujo de aire alrededor de las superficies aerodinámicas de la aeronave y mejora su rendimiento aerodinámico. En el mundo de la navegación, ya que los principios trigonométricos y geométricos se aplican a la navegación aérea para determinar posición y distancia, así como la dirección de una aeronave, utilizando sistemas de coordenadas, cálculos y triangulaciones. Okay. El control y la estabilidad de la aeronave. Las matemáticas son utilizadas en el diseño y análisis de sistemas de control automático para mantener la estabilidad y control de una aeronave durante su vuelo, para que pueda volar o realizar su viaje de un punto A a un punto B de manera satisfactoria. La propulsión. Los matemáticos también se emplean en el diseño y optimización de motores y sistemas propulsores, incluyendo la eficiencia del combustible, el empuje, la velocidad, sacando distintas cuentas con la resistencia y la tracción. Las estructuras de las aeronaves son utilizadas en el análisis estructural para determinar las cargas, tensiones que puede recibir y aguantar dicha aeronave, así como deformaciones en los componentes estructurales, para así poder garantizar una seguridad e integridad de nuestra aeronave. Ya como se explicó anteriormente, la matemática es de gran importancia en la aeronáutica, ya que se ve inmersa en muchísimos rangos o muchísimas actividades dentro de ella, como son las navegaciones, la fabricación de aeronaves, los cálculos de peso y balance, de performance, para poder llevar al límite o poder sacar el límite de manera segura de dichas aeronaves para realizar el vuelo de la manera más satisfactoria posible. Bueno, esta fue mi explicación de las funciones matemáticas, así como sus tipos o los tipos de funciones y cómo se integra las funciones matemáticas y la matemática en sí al mundo aeronáutico. Muchísimas gracias por la atención.